¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectados con el Gran Yo Soy, hoy a través del Evangelio. Yo soy Gerson. Yo soy Andre. Yo soy Edu. Y yo soy Rebeca. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal su semana? Andreita, yo bien. Esta semana un poco adolorida, pero no de sufrimiento, sino de ejercicio, porque volví a hacer ejercicio a los años. Qué chévere, chévere. Sí, bebé. sí, amigos. Y también un poco ahí ajetreada en algunas cosillas, pero bien. ¿Ustedes qué tal? Bueno, mi semana fue un poco complicada. Tuve unos problemas de salud, pero gracias a Dios ya estoy bien. Un poco de dolor de espalda, pero el Señor ha sido bueno y ya estoy de pie. Chévere. Bueno, mi semana igual complicada, cansada. Es una semana que el asma me ha golpeado mucho también. Entonces sí ha sido bastante difícil, aparte del frío de Quito que no ayuda. Uy. Entonces, pero gracias a Dios bien. Ya poco a poco dominando un poco más el trabajo, pero bien, bien. Sí, yo igual, cansada, a full con mi trabajo, con todo. Pero lo bueno es que hice un cambio de look. Bien, Andreita, estás guapetona. Este de Rebequita. Tus ojos de amor. Ay, no, Andreita. Tu reflejo. Sí, estoy acabada el día de hoy yo, Andreita. Pero bien, bien les veo, chiquillos. Bueno, ¿qué tema nos toca hoy? ¿Qué nos cuentan? Ah, Rebe, tú nos habías dicho de un comentario que te habían hecho. Cuéntanos. Sí, mi amiga Ale me escribió y me dijo que ve todos los podcasts y si por ahí está viendo, pues le mandamos un saludo a nuestro comentario, ¿cacho? Sí, mi amiga Ale vive en Brasil y dice que le encanta y que sí, que no se pierde ninguno de los episodios y todo, pero que en algunas partes como que no cacha mucho porque ella, textualmente sus palabras fue, soy cero religiosa. Entonces como que me quedé pensando en ese tema, ¿no? Y a veces, una disculpa primero por mi voz porque estoy un poco, no sé qué me pasó. Estoy con una voz medio sensual el día de hoy. Y me quedé pensando en ese tema de la religión. Y un poco, amigos, como para ya entrar en materia, alguna vez escuché que religión viene de una palabra en latín que es religare. Y es como religar. ¿Religar qué? Religar la relación del hombre con Dios. Es como todos los intentos que tiene el ser humano de volver a Dios, ¿no? O sea, hay como 4.200 religiones en el mundo basadas en obras, o sea, basadas en qué puedo hacer yo para volver a ser amiga de Dios. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes de todo eso? O sea, yo creo que la religión viene a ser algo más amplio, hay diversos conceptos, definiciones de religión, pero yo creo que hay algo importante de la religión y son los tipos de religión. O sea, está el tipo que es teísta, o sea, en el cual yo creo en algo basado en una estructura, basado en una historia, basado en algo documentado. Luego está el monoteísta que dice, bueno, o sea, esto es algo que yo no creo en nada, o sea, yo simplemente estoy como, me abstengo de las cosas que están. Y luego viene el universal, yo creo en todo. Yo creo en esto, en lo otro, en lo primero que me venga a la mano, eso creo. Pero ahí es donde viene algo que yo siempre me ha llamado un poco la atención, ¿no? Y es el tema de en qué realmente creemos. Porque sí, religiones, como tú dijiste, hay muchas doctrinas, vamos a escuchar otro término también, donde vamos a escuchar miles tipos de doctrinas, quizás todos desde la perspectiva nuestra cristiana, reformada, quizás enfocado en la Biblia, pero usan la Biblia y le ponen diferentes tipos, diferentes asuntos, diferentes temas, diferentes cosas. La adaptan a su manera, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdadera creencia del cristiano? ¿Cuál es nuestro cimiento de la fe? ¿Qué es lo que realmente nosotros creemos? Y eso es algo en lo cual, cuando tú logras entender esto, o sea, te va a diferenciar
de todo lo que hay. Y te va a marcar la vida, ¿no? Claro. Entonces, amigos, ¿en qué creemos? ¿Qué es una religión? ¿Qué creemos? Bueno, nosotros creemos en un Dios todopoderoso que nos creó para su gloria. Pero justo pensando en esto, hemos hablado y hemos puesto hoy a través del Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es esa buena noticia. Porque nuestro Dios que nos creó para su gloria y para su honra, también nos salvó. Y muchos van a decir, ¿por qué necesitábamos salvación? ¿Por qué razón necesitábamos ser salvados? Si Dios nos creó perfectos a su imagen y semejanza. Pero la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. Y muchos han escuchado esta palabra pecado, pero a veces no entendemos claramente. Y pecado significa, viene de la idea de errar al blanco. Y errar al blanco es no hacer lo que Dios quiere de nosotros. No darle al lugar donde Dios ha determinado que nosotros lo hagamos. Y el pecado se vio reflejado en la desobediencia que destruyó a la humanidad. Y realmente por eso nosotros vemos una humanidad caída, un mundo que no tiene esperanza por sí mismo, un mundo que ha creado tantas religiones porque siente ese vacío, esa separación de Dios. Esa necesidad de llegar a Dios. Esa necesidad, sí. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si bien es cierto, nosotros finalmente vamos a tener una muerte física, pero el pecado trajo primeramente esa muerte espiritual, que es una separación de Dios. Y el hombre vive separado de Dios, vive con esa necesidad de llenar ese hueco, ese vacío que tiene forma de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida, a ser el Cordero de Dios, quien tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Y mis hermanos, eso es lo que creemos nosotros, que nuestro Señor Jesucristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia, pero también es un Dios justo. Y teníamos que pagar por lo que habíamos hecho. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tomó el castigo que tú y yo merecíamos para darnos una nueva vida. Y por eso nosotros no vivimos una religión. Nosotros no vivimos una serie de obras para llegar a Dios, sino vivimos de tal manera que queremos agradar y glorificar a aquel que nos salvó, aquel que nos dio una nueva vida. Y esto en resumen, lo que creemos del Evangelio, pero no sé si alguien tiene alguna otra idea o algo más para... Es que yo creo que por eso se evidencia, o sea, volviendo medio a lo que dije al inicio, sí hay 4.200 y pico de religiones en el mundo, son 4.200 intentos del ser humano de hacerte, me estoy inventando, un manual de cosas por hacer para reconciliarte con Dios, para llegar a Dios, para llegar al cielo. Y hay una sola manera de llegar al cielo y no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino Cristo. Aquí Entonces, viene algo... Me parece impactante. Aquí viene algo también bastante controversial, ¿no? Y viene el tema de la condición del hombre, porque el hombre tiene una condición, el hombre tiene un vacío en forma de Dios, que solamente Dios lo puede llenar. Pero ¿qué hace el hombre? Trata de llenarlo de las 1000 maneras que puede, trata de buscar esa satisfacción personal, de, como decía el Edu, de llenar ese hueco que hay ahí, algo que todavía siente que le falta. Porque vemos gente que tiene millones y millones de dólares, se suicidan, gente que tú les ves que no tienen sentido, que a pesar de que tienen todas las riquezas del mundo, toda la fama del mundo, matrimonios destruidos, no tienen un hogar firme, no tienen idea de cómo vivir la vida realmente, porque tienen un vacío que solamente Dios puede llenar.
Pero viene la otra cara de la moneda, el tema de que no, porque yo tengo que entregarle a un Dios todo, porque yo tengo que entregarle a alguien que yo no veo todo. Mejor converso con la Virgencita de Guadalupe, o de esto, de lo otro, del quinche o de lo que sea, y voy porque a ella yo sí la veo, entonces yo sí le puedo prender mi veladora, yo sí le puedo hacer preguntas, yo sí le puedo hacer lo que sea. Y vienen muchos temas en lo que tú decías, Rebe, el intento del hombre de llegar a Dios. O incluso estos, ahora que está tan de moda, temas de la nueva era, ¿no? Uh-huh. O sea, escribo mis manifestaciones, que es algo que está full de moda, ¿no? Manifiesta el universo, o sea, tantas cosas que creo que al ser humano le cuesta tanto reconocer su condición de pecador y decir, ¿sabes qué? No puedo. O sea, en realidad no puedo. Y creo que ahí va el tema de que obviamente es súper difícil. Amigos, me estoy perdiendo, pero es como el ser humano es súper egocéntrico y el ser humano quiere ser su propio Dios también, pero también quiere buscar y necesita de un Dios, de un Salvador, y necesita de alguien que le redima, ¿no? Es que una de las cosas que marca la vida de una persona es el tema de encontrar tu identidad. Y nosotros que somos cristianos, que creemos en Cristo, que Cristo nos redimió, como ya decía el Edu, sabemos que nuestra identidad está en Cristo. Y por eso nosotros tenemos un propósito diferente, un sentido diferente. Por eso vemos la vida desde otra perspectiva. Por eso no nos cuesta entregarle a Dios todo, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Pero ahí viene el otro tema polémico, el tema de yo decido. Al ser humano le gusta tener el control de sus acciones. Al ser humano le gusta tener el control de todas las cosas, no le gusta soltar. ¿Y qué es lo que te dice Dios? O sea, deja todas tus cargas sobre mí, que yo te sustentaré. O sea, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El que venga a mí, yo no le echo fuera. Es como que Dios en todo momento está tratando de reconciliarse con el hombre. Pero obviamente el hombre hay esta parte que te dice, no, yo decido si me reconcilio con Dios o no. Y eso antes de empezar, estábamos hablando de este tema de la decisión, ¿no? Porque dentro de la religión, dentro de las doctrinas, dentro de las formas que la gente tiene de interpretar la palabra a su manera, obviamente, no a la manera de Dios, entonces comienza a tergiversar el evangelio. Hay una cosa, y es lo que tú decías, el hombre tiene una única condición, están muertos en sus delitos y pecados. Y ese pecado lo aleja, lo separa de Dios. Por ende, el hombre no tiene la capacidad de decidir, porque está metido, o sea, está ahí en el lodo, está separado de Dios. Es lo que tú decías, que son esclavos. Exacto. O sea, éramos esclavos del pecado. Pero ahora viene la otra parte, Dios viene a tu corazón, como dice Ezequiel. Él cambia tu corazón, te pone una nueva identidad, te hace ver las cosas a su manera, te regenera, te cambia, te transforma, cambia tu perspectiva, abre tus ojos a una cosa completamente diferente que tú no veías, porque solo tú veías lo que tenías enfrente. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar en el corazón del hombre, y es cuando el hombre es rescatado de ese mundo. Tengo una pregunta que puede ser polémica. Eduardito, perdóname que te cuento. ¿Qué pasa con este tema de, bueno, si el Señor Jesús vino y me dio la salvación y Él es el único camino para llegar al cielo y todo? Bueno, cuando ya después de vivir esta vida y disfrutar un par de cosillas y todo, después acepto la salvación. Respóndeme, Eduardito, bueno, por favor. Yo estaba pensando en todo lo que hemos estado hablando de las religiones y de la necesidad del hombre de buscar a Dios, pero el hombre no tiene una necesidad o no quiere buscar a Dios para adorar al Señor, sino ¿para qué? Para saciar una necesidad, o sea, para no sentirse solo, para no sentirse vacío, para sentirse contento, recibir un beneficio.
Y como tú dices, eso es una muestra de la realidad del hombre. El hombre quiere disfrutar todo lo que pueda ahorita y tal vez en algún momento, si es que tiene tiempo, entonces ahí podrá pensar en algo más. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, eres totalmente distinto porque Dios te ha transformado y entonces tu perspectiva de vida es diferente. Ya no buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino buscamos a Dios para adorar a aquel que nos ha dado todas las cosas. Porque dice nuestro Dios que no nos escatimó ni a su propio Hijo y que con Él nos ha dado todas las cosas. Y es como que nosotros ya tenemos todo. Si tenemos todo, ¿qué buscamos de Dios? Dios ya nos ha dado todas las cosas. Pero como hijos de Dios, nuestro deseo es vivir para su gloria y para su honra. Realmente el ser humano es totalmente egoísta, totalmente egocéntrico, y entender que necesitamos de Dios es algo que rompe el esquema de todo el mundo. Dice la palabra de Dios que nadie busca a Dios. Y eso dice la Biblia, sino que Dios nos busca a nosotros. Él nos recogió, Él nos transformó, Él nos limpió. Y es como que medio irónico porque hay tantas religiones y lastimosamente es porque el hombre no está buscando a Dios como tal, sino está buscando una forma de satisfacerse o de llenar ese vacío, ese hueco, esa necesidad que el pecado dejó. Pero como decía Gerson y Andreita, somos esclavos del pecado sin Dios. Y sin Dios nada podemos hacer, lo único que vamos a hacer es buscar lo malo, buscar satisfacernos a nosotros mismos. Pero cuando Dios viene y nos transforma de tal forma que cambia lo más profundo de nuestro ser, que es el corazón. El corazón para el pueblo judío era como que el centro de las emociones, como el centro de todas las cosas. Y cuando Dios cambia tu corazón, cambia ese centro, eso que lo que te motiva, lo que te hace vivir. Y ahora nuestra motivación debe ser completamente distinta. Y por eso es que nosotros no vivimos en una religión, porque no vivimos para cumplir una serie de pasos que nos consigan algo de Dios, sino vivimos para glorificar a aquel que nos ha dado todas las cosas. Y no sé si recuerdan, pero en nuestro nuestro segundo episodio, hablamos de la gracia. Y esa gracia es el regalo no merecido, pero capaz no topamos tan a profundidad que ese regalo no merecido es este evangelio, esta buena noticia, que nuestro Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y nuestro Dios entregó su vida por cada uno de nosotros. Algo que el mundo no va a entender, porque como seres humanos somos incapaces de hacer algo así, por gracia, por alguien que no merece. Y creo que ahorita que mencionas lo del corazón, o sea, la Biblia mismo dice, o sea, engañoso es el corazón y perverso. Y creo que por eso las personas viven engañadas, ¿no? O sea, pensando, no soy tan mal. Y uno sí a veces dice, bueno, decía, ¿no? No soy, o este no es tan malo. O sea, no conoce a Dios. Esito nomás le falta. O sea, solo le falta ser cristiano. Solo le falta conocer al Señor Jesús. Pero, o sea, le falta todo. O sea, le falta absolutamente todo y ese es el problema del corazón sin Dios, ¿no? O sea, de un corazón que no ha sido transformado por el Señor, que no ha sido cambiado realmente por un corazón de carne que ame al Señor, ¿no? Porque es engañoso y es perverso, como dice la Biblia, que lo único que es capaz de hacer es amarse a sí mismo, como dijiste tú, o sea, buscar su propio bienestar. Y como dice la palabra, o sea, nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Porque sin la obra de Dios nosotros no podemos. Y creo que es para nosotros como cristianos es más bien decirle gracias, Señor, porque no merecíamos Sacrificio. todo. Y algo que leía y me encantó fue que Jesús vivió la vida que no podemos vivir nosotros y la muerte que nos merecíamos. Y eso te hace reflexionar en ese sacrificio y vivir agradecidos por lo que Dios hizo. Y hay una cosa que también es importante y es el tema de que
A pesar de que en el mundo la Biblia nos dice que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se deleitan en hacer el mal, Dios trabaja con el pecador y Dios vino a rescatarnos y Dios nos escogió, nos predestinó, nos separó para su gloria y para su honra. Y aquí viene otro tema polémico y es el tema de ¿por qué evangelizamos? Bueno, como hijos de Dios, el propósito de nuestra vida siempre es glorificar a Dios. Y debemos tener mucho cuidado de cambiar el propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos salvó incluso para su gloria y para su honra. Pero glorificar a Dios tiene varias cosas. Y una de esas cosas es el proclamar el Evangelio, el que el mundo entero pueda conocer quién es el Señor, que el mundo entero pueda conocer que Dios, el creador del universo, vino a esta tierra a salvar al pecador, a buscar lo que se había perdido. Y como hijos de Dios, sí estamos llamados a contarle al mundo entero esta gran verdad, decirle al mundo entero que estamos separados de Dios, que estamos perdidos y que necesitamos del Señor. Y que vino, o sea, nuestro Señor Jesús a, como dijo la Andreita, o sea, a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. O sea, a vivir esa vida perfecta y a morir la muerte más horripilante del universo. O sea, y aparte, me encanta el versículo que no sé la cita, pero, o sea, que dice que siendo Dios, o sea, no tomó eso, su deidad, o sea, siendo el creador del universo, no se aferró a eso, sino que solo dijo, no, o sea, soy Dios, pero no me voy a aferrar a eso, sino quiero salvar a estas personas, a este Eduardito, a esta Andreita, a este Gerson y a esta Rebeca también. Y a quien él quiera, ¿no? Y algo que a mí me encanta y que me parece hermoso es cómo nuestro Señor Jesús vino a vivir en esta tierra, porque bueno, ya hablaremos de la Navidad después, pero yo me acuerdo el año anterior que tú hablabas, Eduardito, o sea, muchos hubieran esperado que si bien el Hijo de Dios tiene que venir, pero de la manera más ostentosa, y nuestro Señor Jesús vino a vivir de una manera súper diferente y disruptiva, y vino a salvar lo que se había perdido, y vino o sea, todos dirían, uy, no, atrás los pecadores, atrás los... Y el Señor, oye, no, cuidado, el que quiera apedrearle a esta, que el que esté libre de pecado, que le apedree, ¿no? Entonces sí, es como que vino a romper todos los esquemas justamente para mostrar que Él es el único capaz de llevarnos al cielo, ¿no? Una de las cosas del evangelismo, y es algo que muchas veces se ha perdido en la iglesia, es porque no, yo soy salvo, todos los demás son pecadores, entonces ya no tengo por qué predicarle, o no tengo por qué hablarle al que está a mi lado, ese es un pecador, ese está muerto. O sea, qué asco, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un redimido. No, el que está al lado, ese es del mundo, o sea, yo no tengo por qué llegar a él. Y una de las cosas, o sea, que Dios nos dice en su palabra es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que toma la libre expresión. Claro, es la realidad. Tú no eres, nosotros como cristianos no somos quien para decir ese es un condenado, ese se va a salvar o ese se va a perder. Nosotros, como decía Ledo, estamos llamados a glorificarle a Dios. Y una de las maneras es la gran comisión, lo que Jesús nos dijo en Mateo. O sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque tú no sabes en qué corazón Dios va a obrar y qué corazón Dios va a tocar y qué corazón va a rendirse a los pies de Cristo y va a reconocer que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que es algo importante que no debemos de dejar a un lado. O sea, la predicación de la palabra, ese evangelismo, ese poder contar a los demás de lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios ha cambiado nuestro corazón, cómo Dios nos ha transformado, es algo que tenemos que
que cada día llevar a cabo. Sí. Y a mí me parece lindo porque es contar esas buenas nuevas y como, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero cuando son esas nuevas de gran gozo, si me pierdo un poco me corrige, es cuando los ángeles les dicen a los pastores Sí. y ellos van a ver a Jesús y luego ellos van a contar, ¿sí? Ujú. Van a contar a todos. Y creo que es ese anhelo de decir, Dios, o sea, hizo esto en mi vida y o sea, wow, qué hermoso. Y quiero contar, y quiero compartir, y quiero, porque es lo que, o sea, como Dios ha obrado y lo que Él quiere también de nosotros, compartir esas buenas noticias que es la salvación. ¿Y por qué no aprovechamos estos últimos minutos como para contar así rápidamente o sea, qué hizo el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, rapidísimo, pero así como un antes y un después. Esta era yo y esto soy ahora por Cristo. Si es que quieren, ¿no? Si no, pues me pueden ignorar y nos despedimos. Ignorada. No, Mentira. pero Ya creo que hemos dicho, ¿no? Sí. Yo me animo. Pero, bueno. Verá, El del sí, pedigrí el de Gerson pastor. sí tiene. en mi caso, yo viví una vida engañada. Viví una vida como los fariseos. Conocía la palabra de Dios, conocía todo, estaba siempre en la iglesia, cantaba, tocaba, oraba, servía, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Hasta que tuve que pasar ciertas situaciones bastante feas en la vida para poder entender y poder tener un encuentro personal con Dios que cambió toda mi perspectiva y todo mi enfoque de la vida cristiana. Bueno, nosotros, no sé si se acuerdan del primer episodio, nosotros les contamos que veníamos de una familia cristiana, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? con lo que hablamos, pero yo creo que al estar expuestos todo el tiempo a su palabra, o sea, yo personalmente no tengo un momento así como un antes y un después, porque el que tenía 4 años, 3 años, ya le pegaba En el bien. jardín. Sí, en el jardín, no mentira. No, yo, o sea, personalmente creo que fue un proceso que Dios fue usando un montón de cosas, un montón de eventos en mi vida hasta, o sea, Llegar a lo que llegar a ser. No, me imagino que Hasta sí. llegar a este cambio de look. Mentira. No, pero como que cada vez diferente, ¿no? Hasta que nuestra vida fue como que quiero servirle 100%, dejar todo. Yo soy arquitecta, pero decidí, porque Dios puso en mí servirle en todo y por eso, bueno, ahora tenemos la iglesia y estos espacios, pero fue algo que en toda o sea, en mi vida, ese proceso, o sea. Sí, bueno, igual nosotros nacimos en un hogar cristiano, lo cual es una gran bendición. No es una garantía de nada, pero sí es una gran bendición. Y como decía Andreita, o sea, a lo largo de mi vida yo puedo ver cómo Dios fue hablando a mi corazón y mostrándose en las diferentes circunstancias. Y claro, como decía Gerson, muchas veces uno cree que es bueno, cree que es mejor, es más santo, pero el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios te confronta realmente con tu realidad. Y como decía Andreita, nosotros éramos chiquitos y por la gracia y la misericordia de Dios no hemos caído en tantas cosas como muchas personas en el mundo. Como la de aquí al lado. Como mis hermanos. Pero tampoco hemos vivido la vida que Dios quería de nosotros, ¿no? Y Dios nos ha mostrado en su gracia y en su amor que no somos merecedores, pero que Él nos amó y que Él tiene cuidado de nosotros. Y realmente nuestra vida no fue perfecta humanamente hablando, porque hemos pasado cosas difíciles que en algún momento les hemos de contar, pero sí les puedo decir que Dios estuvo en cada momento, sosteniéndonos en cada circunstancia, hablando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas para que realmente podamos entender
quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Rebequita. Uy, ya me vieron hablando ustedes. No, yo, claro, se supone que yo siempre estuve en un entorno cristiano, cerca de la palabra de Dios, cerca de la iglesia y todo. Pero me bauticé, creo que cuando tenía 13 años, alguna cosa así. Pero yo creo que conocí al Señor cuando tenía 17 años, en un campamento de la iglesia, cuando les conocí también a ustedes, amigos. Pero realmente sí, como tener este encuentro con el Señor fue en el tema de mi divorcio. O sea, cuando todo se me vino abajo, y parece como muy cliché, ¿no? O sea, como de, cuando todo lo pierdes, regresas a ver arriba, ya, las frases de Facebook, ¿no? Pero en realidad, o sea, cuando se me vino abajo todo lo que yo tenía planeado de mi vida y todo lo que yo esperaba como que de mi vida, ¿no? O sea, casar, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero no, o sea, el Señor me pegó un hachazo. El Lucas está haciendo los efectos especiales. Y me dijo, no es así, o sea, tú te vas o sea, te voy a quitar esto para que me conozcas realmente quién soy y para que veas que también conmigo no se juega, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, el tema a partir del divorcio fue que yo le conocí al Señor verdaderamente y me apasioné realmente por Él, porque sí vivía una vida muy, muy light. Y voy a tomar la frase de mi gran amigo Eduardito, tomando lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, bonito los fines de semana y todo ahí, medio religiosamente, ahí sí, o sea, yendo a la iglesia, tomando ciertas cosas y ciertas prácticas que se hace en el mundo cristiano, y para compensar lo que hacía de lunes a viernes o de lunes a sábado. Porque como dice la frase, el que peca y reza empata. Entonces vivía una vida religiosa. Pero sí, o sea, no fue sino hasta hace un año que me encontré con el Señor. Bueno, qué gusto poder una vez más contarles un poco de nuestra vida y hablar del Evangelio, esa buena noticia. Pero el Evangelio nos confronta con la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros, todos, necesitamos del Señor. Todos necesitamos del Salvador. Y les invito a que ustedes puedan reflexionar en esta semana cómo están viviendo su vida. ¿Están viviendo una vida autosuficiente o están poniendo su mirada en el Señor? La palabra de Dios sí nos llama al arrepentimiento, al entender realmente cuando estamos en pecado y que necesitamos del Dios vivo y verdadero que nos salve, que nos redima, que nos libre de la esclavitud del pecado y que nos permita vivir para su gloria y para su honra. No se pierdan de nuestros siguientes episodios de Conectados al Gran Yo Soy. Estamos cerca de las Navidades y también les animamos a que se puedan preparar para escuchar y entender un poco más lo que como cristianos celebramos en este tiempo. Chao. No sé cuál Chao. para ver. Bye.